Buenas tardes, les damos la bienvenida a la tercera charla de esta semana. Hablemos de los premios Nobel. Hoy tenemos al doctor Gracia Bondía y al doctor Jenkins hablándonos sobre el Premio Nobel de Física 2020. Ambos son miembros de la Academia Nacional de Ciencias y esta vez nos están compartiendo su conocimiento desde España y desde Polonia. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará a los expositores de hoy. Sí. Buenas tardes y buenas noches para los expositores, ya que uno está en España y el otro en Polonia. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a los doctores José Gracia Bondía y Alejandro Jenkins Villalobos, miembros de número de esta academia. Les agradecemos profundamente hayan aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La conferencia la presentarán en forma conjunta, exponiendo primero el doctor Gracia y luego el doctor Jenkins. En este orden tengo el gusto de introducirlos ante ustedes. El doctor José Mariano Gracia Bondía es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un doctorado en física por la Universidad Autónoma de Madrid y una maestría en matemática obtenida en la Universidad de Costa Rica, en donde trabajó durante 22 años en la Escuela de Matemáticas y 6 años en la Escuela de Física. De esta última, ha seguido siendo profesora de honoris hasta la fecha. Además, fue director del Centro de Investigación en Matemática y Metamatemática, de la cual es miembro fundador. Fue investigador durante 3 años en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2007, labora en la Universidad de Zaragoza como profesor en el Departamento de Física Teórica, catedrático desde el 2008, y en el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos. El doctor José Gracia estudió temas como la nucleosíntesis en interiores estelares en la fase explosiva, cosmología relativista, cuantización de Mollard, geometría no conmutativa, química cuántica y normalización causal. Obtuvo el premio de investigación Fulbright, Center for Particle Physics, de la Universidad de Texas, Austin, 1991-1992. Fue nombrado Gastdozentur en la Universidad Johannes Gutenberg, en Maguncia, Alemania, desde el 2000 al 2001. Además, como reconocimiento a sus publicaciones, unas 4.700 citas en la literatura científica hasta el presente, colaboraciones científicas y propuesta de trabajo, se le otorgó la cátedra Humboldt en la UCR en el 2014. Es miembro de la Asociación Costarricense de Física, miembro de la International Association of Mathematical Physics, miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, miembro fundador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Costa Rica. Nuestro otro conferencista, el doctor Alejandro Jenkins Villalobos, es un físico teórico costarricense, graduado en 1996 del Colegio Científico Costarricense de San Pedro. Ingresó a la Universidad de Costa Rica en 1997 con el mejor promedio de admisión de ese año e inició allí la carrera de matemáticas puras. Se trasladó luego a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde obtuvo el bachillerato en física y en matemáticas con honores en el 2001. En el 2001 también trabajó en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, como colaborador del experimento MINOS de oscilación de neutrinos, y recibió la beca R.A. Millikan del Instituto Tecnológico de California, Caltech, para realizar estudios de posgrado en física.
En Caltech recibió el título de máster en física en el 2002 y se doctoró en el 2006 con la tesis Topics in Particle Physics and Cosmology and Beyond the Standard Model, supervisada por el profesor Mark B. Wise. Del 2006 al 2009 trabajó como investigador postdoctoral en el Centro de Física Teórica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y del 2009 al 2012 en el Grupo de Altas Energías de la Universidad Estatal de Florida. En el 2013 se incorporó como docente de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, donde es actualmente coordinador del Laboratorio de Física Teórica y Computacional. Es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias desde el 2015. Ha publicado sus investigaciones en Physical Review Letters, Physics Report, Physics Letters B, Annals of Physics, en Physical Review D, entre otras de las revistas indexadas más importantes en el campo, y coescribió con el físico israelí Gilad Pérez la historia de portada para el número de enero del 2010 de Scientific American. Su trabajo ha sido resaltado por la American Physical Society y el Institute of Physics. El Dr. Jenkins ha sido investigador visitante en MIT 2015-2016 y en el Instituto de Física Teórica IFT de Madrid 2016-2019. Actualmente se encuentra visitando el Instituto para Teoría de Tecnologías Cuánticas de la Universidad de Gans como beneficiario de la beca ULAN de la Agencia Nacional para Intercambio Académico de Polonia. Con nosotros, los conferencistas. Doctor Gracia, tiene usted la palabra. Gracias, Walter. Espero que se vea la pantalla, la presentación. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Ok, entonces comienzo porque esta presentación original habría que recortarla porque se come mucha parte del tiempo. Bueno, muy bien. Los ganadores del Premio Nobel de Física de este año incluyen con la mitad del premio repartido entre ellos a Reinhard Genzel, que está en Múnich, si no recuerdo mal, en el Max Planck, y Andrea Ghez, que está en California. Me puedo equivocar, puede ser que esté en otro Max Planck, en otro instituto Max Planck Genzel. Estos han sido, más que competidores, han sido colaboradores, pero bueno, esta historia no me compete demasiado. Para que les adjudicaran el premio Nobel tuvieron que trabajar durante, bueno, desde el siglo pasado. Ellos lo que han estado pugnando es por identificar los hoyos negros que hay en las entrañas de las galaxias, y eso es una cosa muy difícil, porque los hoyos negros son realmente negros. Han trabajado sobre todo la Vía Láctea, que es lo que los ha hecho famosos, pero han tenido que estar viendo otras galaxias cercanas. Bueno, la regla de 3 en la adjudicación de los Nobel, que a veces no opera, la regla de 3 dice que más de 3 personas no reciben el premio Nobel. Eso a veces es muy injusto, porque hay trabajos que han sido hechos por más de 3 personas. Pero bueno, en este caso se cumplió, a veces se lo dan a una sola persona, dependiendo. En este caso se cumplió la regla de 3. Y el tercer personaje es Sir Roger Penrose, cuya contribución fundamental ocurrió pues, en los años 60. Voy a dedicarme sobre todo a Penrose. No porque yo sea un teórico, más afín a Penrose naturalmente que a estos astrónomos, sino por el lugar especial que la teoría de la gravitación ocupa dentro de la ciencia, que hace muy necesario explicar una serie de cosas y una historia que ya se hace antigua. Entonces, para entender lo que hizo Penrose y para entender los hoyos negros en general, lo primero es
el diagrama de espacio-tiempo de Minkowski con el cual los libros hablan de la relatividad especial de Einstein. Aquí está el diagrama. Este es un diagrama en el que vemos representado no solo el espacio lo representamos por dos dimensiones, porque desgraciadamente no es muy fácil representar las tres dimensiones si tomas como para la cuarta el tiempo. Entonces, en el diagrama de Minkowski se distinguen varias zonas. Se distingue aquellas partes del universo con las cuales el observador, que se supone que está colocado en el origen, tiene alguna relación, sea que pueda haber recibido señales luminosas o materiales en el pasado. Las luminosas viajan exactamente sobre la superficie de los conos. En el interior de los conos puede ser la propia historia podemos imaginar que si no se ha movido del todo y que ha estado sentado toda su vida, pues viene según esta línea dentro del cono inferior. Y su futuro, si sigue tan quieto, es la línea posterior, hacia arriba quiero decir, para el observador. Y todas estas cosas que quedan fuera, yo luego me voy a referir a esta superficie que está como en verde, pero todas estas cosas que están afuera no tienen relación con él, es decir, no puedes saber lo que pasa. Toda la información está aquí. Si recibe una luz, lo recibe a lo largo de esta línea. Y si enciende la linterna viaja, la luz de la linterna viaja hacia el futuro. Claro, no nos da la impresión de que viaje hacia el futuro, pero está viajando hacia el futuro a lo largo de esta línea. Bueno, y esta es la fórmula. Para los que les guste la fórmula es interesante porque la vamos a variar inmediatamente. Esto 10 años después de haber enunciado en la anterior, pues, la relatividad especial, 10 años después de 10 años de trabajo, Einstein termina la relatividad general. Después de la idea más feliz de su vida, que no voy a explicarla en detalle, significa que no solamente lo que se mueve con velocidad uniforme, sino de alguna manera lo que se mueve aceleradamente puede considerarse sujeto de relatividad. Él termina la teoría de relatividad general en noviembre, hace 105 años, noviembre de 1915, y después de hacer un cálculo aproximado que resuelve el problema del perihelio de mercurio, pues considera que se puede echar a dormir porque resolver su sistema de ecuaciones no lineales con 10 incógnitas, 10 ecuaciones con 10 incógnitas no va a aparecer enseguida. Pero se equivocaba don Alberto, porque en poco más de un mes recibe una carta arrugada, maltrecha, desde el frente ruso. Estamos en 1915, finales, y transcurre la Primera Guerra Mundial. Karl Schwarzschild, un físico muy notorio en su propio campo, que era oficial de artillería en el frente ruso, le envía una solución exacta en el vacío, y esa solución ya contiene el hoyo negro. La solución de Schwarzschild contiene el hoyo negro, que ahora llamamos de Schwarzschild. Entonces aquí, segunda y última fórmula. Si llamamos radio de Schwarzschild a 2 veces el producto de la constante de gravitación de Newton, la constante de gravitación universal de Newton, y m es simplemente la masa de un objeto que estuviera situado en el centro de coordenadas, ahora el diagrama se modifica y matemáticamente con estas fórmulas. Y bueno, cualquiera que sepa, o sea que prácticamente todos los estudiantes deben saber, va a notar que aquí hay problemas, tanto cuando R vale 0, porque aparece en el denominador, pero aquí también aparece, y si RS es igual a R, o mejor dicho, si R, que es la variable, es igual a RS, pues aquí queda 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0, y estamos dividiendo por 0, de modo que pasan cosas en el origen y pasan cosas en el radio de Schwarzschild. Por cierto, que el radio de Schwarzschild se encontró hace ya casi 250 años, claro, nadie sabía que iba a ser el radio de Schwarzschild,
con argumentos puramente antiguos, newtonianos, de qué dato tendría un objeto que no dejaría escapar la luz, de modo que sería negro, y había sido anticipado por Michel en Inglaterra y por Laplace en el siglo XVIII. Y sale exactamente el mismo valor. Bueno, ¿de qué se trata la cosa? Es muy sencillo. En principio, lo que sucede es que la gravedad modifica el diagrama de Minkowski y lo deforma. Conforme nos acercamos al rayo de Schwarzschild, la atracción gravitatoria hace que el radio, que volvamos rápidamente aquí, en lugar de tener esta forma completamente rectilínea del espacio de Minkowski, se va deformando, se va acostando hacia la dirección de la singularidad. Y en un momento dado se acuesta tanto todo el diagrama que el rayo queda viendo hacia la singularidad. Eso quiere decir que el futuro de los rayos de luz, y a mayor razón de las partículas materiales que están dentro del cono, queda dentro del rayo de Schwarzschild, que lo vamos a llamar el evento horizonte. Dicho de otro modo, los rayos de luz, y a mayor razón las partículas materiales, no pueden dejar de caer en el hoyo de la geometría, que es negro porque la radiación no puede escapar. Digamos que dentro del radio de Schwarzschild el espacio se vuelve tiempo y el tiempo nunca va para atrás. De modo que la coordenada radial solo puede ir hacia adelante de modo irreversible hasta que llega a la singularidad, de la cual me voy a estar refiriendo, que es el punto R igual a 0. Bueno, todo eso está muy bien, pero son esquemas matemáticos. Por cierto, debo decirles que Schwarzschild no tuvo chance de presentar sus resultados a la Academia Prusiana, los tuvo que presentar el mismo Einstein, con grandes elogios, porque ya estaba muerto. Alguna gente piensa que murió en el frente ruso, no es así, lo dejaron volver, porque se enfermó de pánfigo, que es una enfermedad horrible. Y murió en Potsdam, donde él había sido jefe del laboratorio, ¿verdad? Pero realmente lo pasó muy mal las últimas semanas de su vida. Bueno, esto es para Schwarzschild. Vamos a saltar a los años 30. En los años 30, la evolución estelar hizo grandes progresos, gracias a los trabajos de estos señores, ¿verdad? De Eddington y luego de Chandrasekhar. Y más o menos Eddington ya teorizó que al término de su vida las estrellas se convertirían en enanas blancas. Es altamente probable que eso le pase al Sol. Es decir, se agota el combustible y las estrellas empiezan a contraerse, pero hay recursos cuánticos que detienen esa contracción. Y entonces las estrellas se quedan convertidas, una estrella como el Sol, una enana blanca es una estrella mucho más pequeña que radia lo que le queda, lentamente radia la energía que aún le queda. Chandrasekhar refinó esto mucho con mejor relatividad y mejor mecánica cuántica y mostró que unas estrellas mayores que el Sol, mayores que 1.4 veces la masa del Sol, según se cree hoy en día, se pueden convertir en estrellas de neutrones, como había sugerido Landau, el físico ruso Landau. Pero el mismo Chandrasekhar establece que actualmente se piensa que eso pueden ser estrellas hasta de 2, casi 3 masas solares. Pero bueno, hay muchas estrellas que comienzan su vida mucho más grandes que eso y todavía son más grandes cuando se les agota el combustible. Entonces esas estrellas no pueden, por el método cuántico de volverse de una estrella blanca, una enana blanca, una estrella de neutrón, no pueden detener su colapso y se convierten en hoyos negros. Esa es la pregunta y desde luego la respuesta es que sí. Hay un célebre, perdónenme el mal gusto de poner la bomba, pero como estamos hablando del combustible termonuclear y además estamos hablando del padre de la bomba, Oppenheimer y Schneider argumentaron en un artículo que
casi cualquiera puede leer, no quiero decir, se requiere cierta educación científica, pero es un artículo tan bien escrito, tan legible, y explica cómo al envejecer una estrella suficientemente grande, gastando sus fuentes de energía nuclear, colapsaría y alcanza el radio de Schwarzschild. Claro, ellos hicieron el cálculo con una estrella esférica. La falta de simetría esférica podría impedir el colapso. Eso es lo que Einstein había dicho desde el comienzo. Einstein no se creía el cuento. Pero ellos argumentan que no es así. La verdad es que el argumento no es convincente, pero corresponde a la verdad. Su artículo, que recomiendo leer, aparece el 1 de septiembre de 1939. El mismo día comienza la Segunda Guerra Mundial porque los tanques alemanes nazis cruzan la frontera polaca para tratar de recuperar la ciudad de Gdansk. Y como el mundo es pequeño, don Alejandro les va a hablar desde Gdansk dentro de un ratito, en cuanto yo me calle de decir cosas. Como ustedes conocen, pues, Einstein, hasta su muerte, que acaeció en abril del 55, no creyó nada de esto. Pensó que la solución de Schwarzschild era una cosa maravillosa, matemática, pero que eso no iba a pasar en el mundo real. Era un defecto de una solución demasiado simétrica y que cualquier desviación de la esfericidad perfecta, que desde luego va a ocurrir en las estrellas, harían que nunca se comportaran así. Bueno, pues no, según pensamos ahora, Einstein estaba equivocado. Todo se aceleró muy rápidamente y la visión general de los científicos cambió el año 63. Piensen ustedes que desde la teoría de relatividad general, la solución de Schwarzschild, que aparece un mes más tarde, hasta el 63, son 48 años. En 48 años se pueden, y me referiría quizá a alguno, a encontrar algún trabajo que tenía características de precedente interesante, pero el hecho es que la cuestión no estaba ni muy debatida ni muy resuelta. Y el año 63 es el año admirable, porque hay 3 cortos artículos en sucesión que entre los 3 no ocupan 4 páginas, vuelven a poner todo en causa y las cosas empiezan a ocurrir. Primeramente hay un artículo de Penrose que no es el artículo clave que la gente considera, pero en donde ella está afilando sus métodos para probar la inevitabilidad de las singularidades, es decir, del colapso no ionero. En marzo de ese mismo año, Maarten Schmidt, un astrónomo holandés que estaba en Monte Palomar, publica a media página en Nature diciendo que 3C273 es extragaláctico. Claro, si no saben lo que es 3C273, no les dice mucho, pero ya lo vamos a comentar. C es por catálogo. Y en septiembre del mismo año, Kerr publica también con gran modestia un hoyo negro en rotación. Y eso es muy importante porque los hoyos negros reales casi siempre, bueno, van a estar rotando. Bueno, vamos a ver las implicaciones de los 3 y voy a empezar por lo experimental, voy a empezar por la implicación de Schmidt. ¿Qué son los cuasares? Como 3C273, que como digo, C era por catálogo, no por cuasar, pero bueno, queda bien. Los cuasares son los objetos más brillantes conocidos en el universo. Ahora pensamos que surgen porque un hueco negro está engullendo la materia en su cercanía. Eso libera una enorme cantidad de energía y eso es lo que los hace los más brillantes. El cuasar 3C273, el más brillante que vemos nosotros, bueno, el que sea el más brillante del universo, a saber, estaba en la constelación de Virgo a unos 2.500 millones de años de luz y se puede ver con un telescopio casi casero, a pesar de estar a 2.500 millones de años de luz. Es un objeto de un tremendo brillo. Ese es el punto. Lo que hizo Schmidt fue darse cuenta de que estaba a 2.500 millones de años de luz. Y entonces, claro, inmediatamente creó un problema gigantesco.
la inmensa cantidad de energía radiada, para que lo veamos también, significa que, de acuerdo al pensamiento actual, que al centro de muchas galaxias hay hoyos negros gigantescos. Quizá no de todas, pero es una cuestión súper corriente. Las grandes galaxias espirales como la nuestra o elípticas albergan este tipo de fuentes de energía. Las reacciones nucleares, que para nosotros son la cosa más eficiente que hay, no son, en realidad son, las reacciones nucleares es química sofisticada, desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí. No son de ninguna manera tan eficientes. Hoy en día que se considera que hay hoyos negros hasta con 1 billón de masas solares en el corazón de algunas galaxias, y esto explica esas energías gigantescas. Ese es el caso de 3C273. Hay un hueco negro, según pensamos, en nuestra Vía Láctea. Es muy grande, pero no es de esos tamaños. Ok, hablemos de Kerr ahora. Si usted pone una esfera del tamaño de Newton mientras sea perfectamente esférica, pues mientras siga siendo esférica, a girar a cualquier velocidad que gire, no va a cambiar su atracción gravitatoria. Desde fuera nadie va a sentir que está girando. Pero no es lo mismo en la relatividad de Einstein. La relatividad de Einstein es la fábrica del espacio-tiempo lo que está describiendo. Y entonces la rotación la altera, arrastra el espacio-tiempo y crea una demarcación que de hecho es exterior al horizonte, se llama la ergosfera, que es la zona a partir de la cual el espacio-tiempo no tiene más remedio que seguir esa rotación. Y la ergosfera cambia la película en muchos aspectos con respecto al Brasil, porque puede actuar como una dinamo. De eso les va a hablar el doctor Jenkins, que permite una mayor cantidad de energía en los hoyos negros. ¿Cómo? Pues ya ir aprovechando la rotación. Cosa que podemos entender gracias a Kerr. Eso produce, esa rotación produce unos chorros gigantescos de energía que cuando da la casualidad que apunta hacia nosotros producen lo que se llaman los blazars, porque aparecen unas fuentes de energía gigantescas. Por cierto, que normalmente un blazar tiene al menos 2 núcleos activos y parecen separarse entre ellos a velocidades relativas mayores de la luz, pero un par de colegas españoles, Bell y Álvarez, probaron ya esto en el 75, que no era así, que era solo una apariencia. Y bueno, sobre la rotación de la fuente de energía, que es una cosa impresionante, me estoy acordando para los fanáticos de la ciencia ficción, piensen en Gateway, la novela de Frederick Pohl. Bueno, pero sobre el tema en serio les hablará también el doctor Jenkins. Y hablamos de Penrose. Penrose lo que hace es que quita completamente cualquier suposición de simetría, ni siquiera la que queda en Kerr. Él logra demostrar que los hoyos negros son inevitables por un teorema matemático que escribió en 2 páginas, con las únicas condiciones de que la materia que colapsa tiene energía positiva y que existe un problema de condiciones iniciales bien definido. Y aquí corro otra vez al diagrama de Minkowski. Me refiero a estos puntos que no están conectados causalmente con el observador. Aquí estos puntos, esta superficie, es una superficie de condiciones iniciales. No tiene que ser tan planita. Se puede arrugar, hay muchas cosas que se le pueden hacer, pero tiene que haber una hipersuperficie de condiciones iniciales y tiene que ser infinita. El teorema de Penrose no funciona si existe una hipersuperficie de condiciones iniciales que sea compacta, que sea de tamaño finita. Y de hecho los expertos que me escuchan lo saben, porque está, por ejemplo, el espacio-tiempo de De Sitter, que tiene una hipersuperficie perfectamente buena de condiciones iniciales y no tiene hueco negro. No tiene hueco negro porque esa superficie no es infinita, no llega al infinito. Bueno, entonces estábamos en las implicaciones de Penrose. Que exista un problema de condiciones iniciales
es posible porque fue esto demostrado por Madame Yvonne Forêt-Bruyas en el año 51. Lo que ella demostró es que las condiciones que las condiciones iniciales eran completamente, aún vivía eran completamente satisfactorias. Y bueno, como el mundo es muy pequeño, decía yo, pues ella es tía mía, científica, en el sentido de que el profesor de ella y el profesor de mi profesor fueron la misma persona. Y aunque en un país tan machista, pues le dieron la Legión de Honor a doña Ivonne. Y por cierto, doña Ivonne está con nosotros. Dios mediante, el mes que viene cumplirá 97 años en buena salud. Bueno, regresando a Sir George Roger, que se apoyó pues para la condición B en doña Ivonne, tuvo que inventar nuevos métodos matemáticos. Debe quedar claro que Penrose, que le están dando el premio Nobel no a un físico teórico, sino a un matemático. Claro, él sabe más física que uno, pero es un matemático. El concepto clave que introdujo Penrose en esas 2 páginas es el de superficie atrapada. Cualquier métrica de Einstein que tenga una superficie atrapada, tal que todos los rayos de luz convergen hacia el futuro y con la condición inicial, engendrará un hoyo negro. Ese es el teorema. Un momentito que he cometido un error. Vamos a volver a... Ok. El artículo de Penrose contiene este diagrama que yo cada vez que lo veo, o sea, es antiintuitivo porque lo que hace Penrose es que mantiene los ángulos pero no las distancias. Pero bueno, con todos los años de verlos, siempre lo encuentro, no es que sea difícil de entender, pero es poco familiar. Digamos que esto es la superficie de una estrella que está colapsando. Este es el infinito pasado, este es el infinito futuro, igual que antes en el diagrama de Minkowski, porque los pintamos a ángulos de 45 grados. Eventualmente cruza el horizonte, la superficie de la estrella, y luego sigue el colapso. Y la singularidad no es todo esto, la singularidad es solo aquí. La singularidad es cuando, no sé si me explico, no es que llega a un punto, es que se desgarra el espacio-tiempo y queda fuera de las posibilidades de la ecuación de Einstein de escribirlo. Lo que Penrose establece en particular es la censura cósmica. La singularidad nunca la vamos a ver porque se esconden tras el horizonte del hueco negro. No son visibles. Eso es de alguna forma el teorema. Entre paréntesis, justo en esos años está comenzando la cosmología moderna, porque se descubre la radiación de fondo de microondas y, francamente, el Big Bang lo que parece es un hoyo blanco, es decir, a partir de una singularidad, una especie de proceso inverso se abre, es perfectamente posible, el proceso inverso no está reñido con las ecuaciones de Einstein. Ese proceso inverso al colapso y a la creación de materia de los hoyos negros se convierte en lo que alguna gente llama un hoyo blanco. Cosmología, esto ya es un poco heurístico, pero la cosmología parece ser la ciencia de ese proceso inverso. Bueno, ya estoy terminando. Siento que estoy hablando demasiado. Alguna cosa que se puede mencionar es que las ondas gravitatorias que sí predichas por Einstein, hoy en día ya casi rutinariamente detectan fusiones de hoyos negros de tamaño intermedio. ¿Qué es un hoyo negro de tamaño intermedio? Pues unos 50 o 60 o 80 masas solares. El más reciente que han reportado, la suma de las 2 masas superaba los aproximadamente, pues porque los datos no pueden ser muy precisos, 160 masas solares, que no deberían existir hoyos negros de ese tamaño. Tal vez se han juntado hoyos negros antes o tal vez la naturaleza sabe muchas cosas que aún no sabemos. Por cierto, que se lucieron en el Observatorio de Ondas Gravitacionales porque justo antes de verlo habían pronosticado que de ese tamaño como mucho aparecería uno de cada 100. E inmediatamente la naturaleza los desmintió encontrando los monstruos más grandes que han visto hasta ahora.
Bueno, voy a volver a Guess y Gansel. Es un noble muy merecido, también el de ellos. El centro de la Vía Láctea se halla hacia la constelación de Sagitario. El sistema solar gira en torno al sistema solar y toda la galaxia gira en torno a Sagitario, unos partes más rápido, otras más lento, en nuestro sistema en unos 200 millones de años. Hay tal acumulación de estrellas y polvo hacia Sagitario que solo un rayo de luz entre 1 con 1000 millones, pues 9 ceros, llega. De modo que determinar si hay un hoyo que es negro, por definición además, en el corazón de Sagitario, no es tarea fácil. Entonces eso ha tomado más o menos más de 20 años, utilizando grandes telescopios en Cerro Tololo y en el telescopio Keck de Hawái, y el uso además de técnicas muy modernas, de lo que se llama óptica adaptativa, que utilizando espejos de los telescopios deformables, y para combatir los problemas de la turbulencia atmosférica, porque eso no, aunque estén muy altos, siempre hay cierta turbulencia, y utilizar computadoras que en tiempo real utilizan estrellas guías para mejorar lo que se ve. Guess y Gensel estaban viendo galaxias cercanas, estaban viendo a Andrómeda y otras galaxias cercanas, que son incluso más grandes que el de la Vía Láctea, pero se concentraron, digamos, en el nuestro. Volví a meter la pata, un momentito. Y ya estoy terminando. Esto es un... no soy un experto en absoluto en óptica, pero esto es un esquema de lo que hace la óptica adaptativa. Se toma una estrella guía, que puede ser una estrella real o un láser empujado al universo, y se hacen las pruebas y con eso se averigua la distorsión y se mejora por computadora la observación, y eso permite ver la estrella que se trate o el cuásar o lo que sea mejor. La pistola humeante, que nos permitió estar seguros, razonablemente seguros de que hay realmente un hoyo negro, es el descubrimiento de una estrella que da vueltas alrededor de la fuente de radios, que se llama, la fuente técnicamente se llama Sagitario A estrella, con pericentro, o sea, el punto en que está más cerca, está situado a 120 unidades astronómicas. Unidades astronómicas, como todavía somos pre-copernicanos, unidad astronómica sigue siendo una cosa antropocéntrica, es la distancia de la Tierra al Sol. Para que se hagan una idea, el afelio de Plutón o sea, el punto más alejado de la órbita de Plutón está a 49 unidades astronómicas. O sea que está como un poco más de 2 Plutones esta estrella de la fuente de radio. Y ahí, con las viejas fórmulas de Kepler antes de Newton, se puede calcular, si ustedes lo calculan les sale bien, que la distancia son 16 años luz con este tiempo, o viceversa, o si saben la distancia, saben el tiempo. Hubo un poquito, bueno, estos datos, los datos del movimiento de una serie de datos, y en particular esa estrella, que está tan cerca del hoyo, se interpretan como que hay un objeto compacto en el interior que tiene unos pocos millones de masas solares, o sea que es chico. Ya dije que con masas hasta 10.000 veces mayores es el caso de la mayor parte de las galaxias y de todos los cuasares. Por cierto que el de la foto del año pasado era un poquito más, era realmente un show, pero bueno. Y con esta visión de Sagitario termino. Por cierto, hago la observación que en este momento, según el horóscopo, estamos en Sagitario. Muchas gracias. Bueno, denme un momento. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, y ahora ven mi presentación. Sí se ve bien.
¿Me escuchan? Alguien que me conteste y me diga si se ve. Se escucha bien. ¿Se escucha Perfecto. bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, continúo con la presentación, esta charla a dos voces o a cuatro manos. Déjenme hacer un pequeño interludio, entonces, tal vez más de interés humano, muy brevemente algunas semblanzas de los tres premios Nobel, de las tres personas que comparten el premio Nobel este año. El primero, bueno, de quien ya ha hablado un poco Pepe, es Sir Roger Penrose. No me voy a meter en los detalles de su currículum, nada más. Tal vez quisiera resaltar que a mí me dio mucho gusto la noticia de que Penrose estaba recibiendo el premio Nobel este año por varias razones, no solo porque es evidentemente un genio científico, otra es que ya es como dijo Pepe, él es un matemático, recibiendo el premio Nobel en física, y la otra es que en realidad él es un inglés excéntrico de la vieja escuela en muchos sentidos, nada más déjenme resaltar algunos de ellos. Pepe mostró este diagrama. Esto está tomado directamente del artículo que publicó en 1965, que es realmente básicamente lo que le gana el premio Nobel este año. Este dibujo tan bonito lo dibujó él, porque Penrose viene de una familia de académicos científicos, pero también de artistas. Creo que su tío era un pintor surrealista connotado en Inglaterra. Y ahorita entonces él tiene una vena artística importante. Incluso aquí estaba buscando ahora recientemente en internet, encuentro que en Oxford, donde él fue profesor por muchos años en el departamento de matemáticas, recientemente hubo una exposición de dibujos que él había hecho a mano para sus trabajos científicos. Y claramente él es un hombre de una gran imaginación geométrica en particular. Es más común, digamos, que los científicos matemáticos piensen en forma analítica, pero Penrose es un hombre de una gran información geométrica. Y otra cosa que menciono, él ha publicado 5 libros que se han vendido muy bien. Yo recuerdo que yo leí los primeros 2 cuando estaba en el colegio, y son sobre, él cree que la inteligencia artificial no puede llegar a reproducir la inteligencia humana. Pero bueno, son libros excéntricos, interesantes, con ideas, algunas de ellas ideas bastante extrañas. Y bueno, aquí mostrando algunos de los dibujos que hace él para este libro, aquí en su discusión sobre la imposibilidad de la inteligencia artificial, está un profesor de inteligencia artificial peleándose con un robot. Este dibujo tan bonito es dice una imagen fanciful, ¿cómo se dice fanciful? Una imagen imaginaria de la creación del universo. Aquí está preocupado, pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo que le interesa mucho es la baja entropía del estado inicial del universo. Pero estos son todos dibujos de él. Otra cosa, bueno, entonces él inventó esto, por ejemplo, que se llama un mosaico de Penrose. Aquí Penrose trabajó parte de su carrera al principio en Estados Unidos, antes de regresar a Inglaterra. Fue profesor en Texas A&M, y en el edificio del Instituto para Física y Astronomía en Texas A&M decoraron el piso con este diseño inventado por Penrose. Es un diseño no periódico. Si alguno de ustedes viene de la física del estado sólido, esto es un cuasicristal, de hecho, matemáticamente. Otra curiosidad, en 1997, la compañía Kimberly Clark estaba produciendo un papel higiénico que tenía ese patrón no periódico de Penrose, y Penrose no estaba contento por eso porque él lo había patentado, y entonces amenazó con demandarlos y lo sacaron de circulación. Pero si van al Museo Científico de Londres, un físico donó mientras todavía se estaban vendiendo, consiguió un paquete de 4 de estos rollos de papel higiénico, y ahí está expuesto. Bueno, y menciono también los otros. Entonces, Penrose compartió la mitad del premio Nobel, la otra mitad la comparten entre ellos, o sea, una cuarta parte cada uno, los astrónomos observacionales, Genzel y Guess. Genzel es alemán, igual no me voy a meter en los detalles de su currículum. Es hijo de un profesor de física experimental de Freiburg, y hizo parte de su carrera, al principio de su carrera la hizo en Estados Unidos, fue profesor por bastante tiempo, por varios años en Berkeley. Pero regresó a Alemania como director del Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, que queda no exactamente en Múnich, pero en un suburbio de Múnich.
Y Gensel trabaja con este observatorio, con los datos de este observatorio que queda en el desierto de Atacama, en Chile. Tiene un nombre sumamente aburrido, se llama el telescopio muy grande, VLT por sus iniciales en inglés. Y aquí está una foto que saqué de internet de una de las unidades de ese telescopio con el láser guía que mencionó Pepe, que se usa para crear una estrella artificial en la alta atmósfera, donde entiendo que excita átomos de sodio. Entonces, a partir de cómo se ve que está distorsionada la imagen de esa estrella artificial producida por el láser, el sistema lo corrige para así poder ver claramente las otras estrellas y deducir las cosas que han logrado deducir ellos sobre encontrar que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y esta es la otra mitad de la mitad del premio Nobel, es para Andrea Ghez, que ella es estadounidense. Me detengo aquí un poquito más por el asunto de mujeres en la ciencia, que es importante. Ella cuenta que ella, bueno, es nacida en Nueva York, pero creció en Chicago, que ella originalmente lo que quería era ser la primera mujer en llegar a la Luna, porque en su niñez era cuando estaba en su apogeo del programa Apolo de la NASA, los alunizajes. Hizo su bachillerato en el MIT. Bueno, y otra cosa por la que me detengo también en mencionar su currículum es que se doctoró en 1992 de Caltech, donde me doctoré yo un tiempo después. Entonces hay un poquito de orgullo institucional. Su tesis, bueno, ese es el título de su tesis, fue dirigida por un profesor en Caltech, Gary Neugebauer, quien era realmente uno de los principales expertos en astronomía infrarroja. Una cosa, bueno, no da mucho tiempo de mencionarlo, pero todo esto estas observaciones son en el infrarrojo. Entiendo que básicamente para reducir la absorción de la atmósfera y del medio entre la Tierra y las estrellas, para poderlo ver mejor. Hace unos días me puse a buscar su tesis doctoral en Caltech y comienza dedicándola a todas las mujeres científicas que he conocido. Y ella ha sido profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, desde 1994. Ella trabaja con otro observatorio, con el observatorio Keck en Hawái, que de hecho es un observatorio administrado conjuntamente por Caltech. Caltech es una universidad privada, y por el sistema de universidades públicas de California, que incluye a UCLA, donde ella es profesora. Una pequeña foto de estos, el observatorio. Entonces, los dos domos esféricos son parte del observatorio Keck. El otro observatorio, de hecho, es un observatorio japonés, pero está aquí en la cima del volcán Mauna Kea en Hawái, porque queda encima de las nubes. Entonces, tiene muchos días de buena observación. Por eso está construido ahí. Y aquí hay otra foto entonces aquí este es el telescopio Keck 2, igual se ve la guía de láser para esta óptica adaptativa de la que hemos hablado. Bueno, entonces en el tiempo que me queda, que no es mucho, me temo que me voy a pasar de la hora que esto debía haber durado, pero espero no pasarme demasiado. Déjenme hablar un poco sobre, bueno, sobre algunas de las cosas que ya adelantó Pepe de los núcleos galácticos activos, cómo es que de un agujero negro en rotación se puede extraer suficiente energía para explicar estos cuásares y blazars y estos fenómenos tan impresionantes. Y un poco también de algo que ha sido de mucha importancia en física teórica en las últimas décadas, que es la termodinámica de agujeros negros. Entonces, este es Chandrasekhar, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1983. Pepe ya mostró una foto, pero una foto más vieja. Este es Chandrasekhar muy joven. Y este es el puro principio de un libro que publicó él sobre la teoría matemática de los agujeros negros. Dice esto. Entonces, los agujeros negros son los objetos más perfectamente macroscópicos que existen. Su única composición son los conceptos del espacio y del tiempo. Están hechos de espacio-tiempo, nada más. Además, son los objetos más sencillos que existen, ¿no? En este sentido, ¿no? Y vamos a ver un poco más qué es lo que quiere decir Chandrasekhar con esta reflexión. Bueno, y entonces, además, aprovechando que Penrose es uno de los galardonados en el Premio Nobel de este año, Pepe ya ha adelantado esto un poquito, que cuando el agujero negro está girando, es posible extraer energía de él. Pues, bueno, ya sabemos que el agujero negro se traga lo que cae en el horizonte de eventos, pero, muy interesantemente, un agujero negro en rotación
es posible extraer energía del agujero negro en forma de radiación y bueno, de materia. Y la primera persona en decir esto claramente fue Penrose, el mismo Penrose de los otros resultados. Y la idea aquí, entonces, bueno, alrededor como dijo Pepe, alrededor de un agujero negro en rotación, o un agujero negro de Kerr, porque Kerr fue el que describió la métrica de un agujero negro con rotación, con velocidad angular. Hay una zona que se llama la ergorregión. La manera técnica de decirlo, que bueno, los que no han estudiado relatividad general no les querría decir mucho, es que ahí en esa ergorregión el vector de Killing es tipo espacio, pero realmente lo que pasa es que ahí el propio espacio-tiempo está siendo arrastrado por la rotación del agujero negro y nada se puede resistir, nada que esté dentro de la ergorregión se puede resistir a ser arrastrado por la rotación del agujero negro. Y Penrose entendió que si algo está adentro de la ergorregión, pero no ha caído adentro del horizonte de eventos del agujero negro en rotación, el agujero de Kerr, entonces tiene una energía negativa. Y él entendió que esto era una manera de extraer energía de un agujero negro en rotación, porque aquí en este diagrama está cayendo, entra un objeto E0, con energía de 0 positiva. Cuando entra a la ergorregión se parte en dos, y una de esas partes tiene energía negativa, pero esa energía negativa se la traga el agujero negro. Y que un agujero negro se trague energía negativa es equivalente a decir que salió energía positiva del agujero negro. Y entonces uno obtiene un fragmento que tiene una energía E1 mayor que la energía E2 con la que entró el objeto. Entonces el objeto sale con más energía de la que entró. Y esto suena muy raro, pero tiene una analogía natural. Tomé de un libro reciente de tres relativistas, Brito, Cardoso y Pani, y hablo el carrusel newtoniano. Entonces ahora lo que me imagino, en lugar de un agujero negro, me imagino un cilindro común y corriente girando, pero el cilindro tiene goma, digamos, tiene algo pegajoso encima. Esa goma, eso pegajoso, es el análogo de la ergorregión. Entonces, si algo pega contra la goma, no se puede resistir a ser arrastrado por el giro del objeto, en este caso del cilindro. Entonces, aquí la idea es que entra un objeto, digamos, aquí está dos cubitos pegados, entran, entonces el cubito más claro queda pegado a la superficie del cilindro en rotación, y si el objeto se parte, entonces la otra mitad sale disparada, y sale con más energía de la que tenía originalmente, porque aprovechó una parte de la energía cinética de rotación que tenía en este caso el cilindro pegajoso, que es el análogo del agujero negro de Kerr en rotación. Y esto lo predijo Penrose en 1931, al mismo tiempo, por manera totalmente independiente, un físico soviético muy importante, Seldovich, Yakov Seldovich, vio que básicamente planteó lo mismo, pero en el contexto no de mecánica, de pedacitos de materia, sino en el contexto de radiación. Entonces entendió que era posible extraer radiación o generar radiación a partir de un agujero negro en rotación. La manera en que lo planteó es, un agujero negro en rotación está girando, si yo le mando una cierta cantidad de radiación incidente, puedo obtener más radiación de la que mandé de vuelta, a expensas de una parte de la energía cinética de rotación que tenía el agujero negro. Bueno, y como no me quiero extender mucho tampoco, y además es tal vez un poquito técnico, pues si alguien quiere hacer preguntas, con todo el gusto del mundo puedo volver en esto. Kip Thorne cuenta la historia de que realmente Seldovich entendió una cosa que Kip Thorne no entendía en inicios de los años 70, que es cómo es que el aire forma las olas en la superficie del mar. Entonces, con este argumento, Seldovich hizo la analogía, en lugar del aire, del viento, como que se está moviendo, que genera la ola en el mar, aquí lo que se está moviendo es la superficie del agujero negro en rotación, y todo eso puede antiamortiguar la ola, digamos que sería la radiación. Entonces, parte de la energía cinética del agujero negro se puede transformar en radiación. Entonces, Seldovich publicó esto en 1971. Aquí esto no me puedo resistir a mostrarlo. Esto es un video de algo que es un análogo mecánico de esto.
Este es un canal de YouTube de una gente que hace muchos videos en cámara lenta. Aquí lo que están haciendo es tomaron un disco compacto, lo montaron sobre el motor de una aspiradora, y si le dan vuelta suficientemente rápido, se comienza a crecer una onda viajera en el borde del disco. Y la onda se hace más y más grande a expensas de la energía de rotación del disco con respecto al aire, hasta que llega un momento en que el disco compacto, la ola se hace tan grande que ya la flexibilidad del disco compacto no da y explota. Pero esto es una analogía mecánica, digamos, a lo que es el mecanismo de Seldovich. Bueno, después el propio Seldovich no le llamó así, pero ahora otras personas le dieron en llamar superradiancia. Entonces, y de hecho, Seldovich fue la primera persona en predecir que un agujero negro podía generar radiación, que no era totalmente negro. Esta es una predicción para un agujero negro en rotación, un agujero negro de Kerr que tiene velocidad angular. Y en este libro semipopular que publicó Kip Thorne en 1994, tiene muchas historias sobre su vida. Kip Thorne ganó el Premio Nobel de Física hace un par de años, 3 años, en el 2017. Él cuenta que él estaba visitando a Seldovich en Moscú en 1970 o 71, cuando Seldovich tuvo esta idea, y que Seldovich lo llamó para decirle que él tenía un argumento por el cual un agujero negro tenía que poder, si estaba girando, tenía que poder producir radiación. Pero lo que esto es como recuerda Kip Thorne la idea, entonces que la reacción que tuvo Kip Thorne originalmente a este argumento es Seldovich no entiende la relatividad general lo suficientemente bien como para calcular realmente lo que hace un agujero negro. Entonces, en lugar de eso, me viene con una analogía mecánica, digamos, a una esfera metálica en rotación. Pues dice que el agujero negro tiene que ser análogo a esto, y después me despierta a las 6:30 de la mañana para contarme esta historia, a ver qué pienso yo. Entonces, originalmente Kip Thorne no aceptó esto. Y esto comienza con lo que quiero terminar, que es el desarrollo de la termodinámica de agujeros negros, que como he dicho se ha vuelto un tema de muchísimo interés e importancia en física teórica en las últimas décadas. Y la historia con la que quiero terminar tiene 4 personajes principales, entonces los voy a mostrar. El primero ya lo hemos mencionado, es Yakov Seldovich. Esos son sus años. Seldovich tiene una historia muy interesante. Nunca fue a clases universitarias. Era realmente autodidacta, pero cuando necesitaba el título simplemente presentaba su investigación y le daban el título. Y originalmente era su formación, originalmente su trabajo era en química. Bueno, ahí está en un sello postal ruso con todas sus estrellas de héroe de la Unión Soviética. Este es Kip Thorne, ya hemos mencionado también, es el único de este elenco que está vivo. Recibió el premio Nobel en el 2017, profesor, bueno, ahora jubilado de Caltech de toda la vida, alguien a quien he conocido en persona, he tenido alguna interacción. Stephen Hawking, conocido, murió hace un par de años, muy buen amigo además tanto de Seldovich como de Kip Thorne, ya vamos a hablar de eso en un momento. Y Jacob Bekenstein, quien era nacido en México, entonces era mexicano, pero también tenía nacionalidad estadounidense y nacionalidad israelí. Son realmente los fundadores, digamos, de la termodinámica de agujeros negros. Y bueno, esta historia también la cuenta Kip Thorne en su libro. Entonces, Kip Thorne no quedó satisfecho con esta predicción, con este argumento de Seldovich de que el agujero negro en rotación era análogo a una esfera giratoria y que podía producir radiación. Entonces, hicieron una apuesta de 1963. Entonces, la apuesta era que si resultaba que Seldovich tenía razón, entonces Kip Thorne tenía que darle una botella de whisky White Horse, que era un whisky que Seldovich conocía porque era el whisky favorito de Hemingway. Entonces Hemingway lo había leído Seldovich había leído en alguna parte. Obviamente no se conseguía dentro de la Unión Soviética en aquel entonces. Y si ganaba Kip Thorne, entonces Seldovich tenía que darle una botella del mejor coñac georgiano. Georgia, en aquel entonces una república constituyente de la Unión Soviética.
bueno, yo creo que era el licor más preciado de los que se producían en aquel entonces dentro de la Unión Soviética. Pero otra persona que oyó el argumento de Seldovich y que quiso ver si realmente tenía razón fue Hawking. Hawking también estuvo visitando Seldovich en Moscú, más o menos por ese entonces. Y entonces Hawking regresó a Inglaterra y se puso a hacer un cálculo en serio en calcular el comportamiento de un campo cuántico en el espacio, en el background, en el fondo del espacio-tiempo curvo alrededor del agujero negro. Y encontró dos cosas. Encontró que Seldovich tenía razón, que efectivamente este fenómeno de superradiancia existía, pero que además no solo el agujero negro en rotación podía producir esta radiación, sino que un agujero negro estático, sin velocidad angular, un agujero negro de Schwarzschild, tenía que también producir otro tipo de radiación térmica, y que esta radiación, entonces, esto implicaba que el agujero negro, aún estático, no es realmente negro, que cuando uno toma en cuenta la mecánica cuántica, tiene una temperatura y produce una cierta radiación muy tenue, que modernamente conocemos como radiación de Hawking. Entonces, a raíz de este resultado de Hawking, que fue publicado en 1934 y que es realmente el trabajo más importante de la carrera de Hawking, lo que lo hizo famoso, Kip Thorne concedió la apuesta y entonces tuvo que darle una botella de whisky White Horse a Seldovich. Bueno, entonces el resultado de Hawking es que un agujero negro estático, un agujero negro de Schwarzschild, radia como un cuerpo negro. Cuerpo negro es un término de física, no tiene nada que ver con el negro del agujero, del hoyo negro. Es un término, ustedes que hayan sido estudiantes de física habrán oído hablar de radiación de cuerpo negro. Pero entonces radia como algo que tiene una temperatura. Entonces no es realmente... no es totalmente negro, genera una tenue radiación térmica, como si fuera un objeto con una temperatura que es inversamente proporcional a la masa total del agujero negro. Obviamente, uno entre masa no tiene unidades de temperatura. Esto es porque, para ahorrarnos poner todas las constantes físicas, en física teórica de altas energías, uno suele decir que trabaja en unidades naturales, en donde la velocidad de la luz es 1, algo que Pepe hizo, por cierto, y aquí faltó el igual a 1. Quiere decir que C igual a H barra, igual a G, igual a K sub B, todos iguales a 1, para no tener que escribirlos. Bueno, y entonces, por ejemplo, para un agujero negro que tuviera una masa solar, si un agujero negro bastante pequeño, esto sería una temperatura muy baja, sería una temperatura del orden de 10 a la menos 8 grados Kelvin, pero no es cero absoluto y por lo tanto hay alguna radiación ahí. Y entonces el agujero negro se va a evaporar eventualmente porque el generar esta radiación, digamos, le va quitando la energía interna y por lo tanto la masa interna. Este resultado de Hawking completó algo que ya había propuesto Bekenstein, el físico mexicano-estadounidense israelí que mencionamos hace un momento, que murió hace unos años, hace no mucho, relativamente joven. Ya Bekenstein había dicho que el comportamiento de los agujeros negros tenía analogías interesantes con las leyes de la termodinámica, pero parecía que algo que faltaba era el concepto de temperatura de un agujero negro. Entonces Hawking muestra que efectivamente el agujero negro, el hoyo negro, tiene todas las propiedades de un sistema termodinámico, incluyendo una temperatura, que es esta temperatura de Hawking inversamente proporcional a la masa. Bueno, y si tiene una temperatura, los de ustedes que hayan llevado termodinámica sabrán que tiene una entropía, y la entropía es directamente proporcional al área superficial del horizonte de eventos del agujero negro. Bueno, entonces, déjenme, ya me he pasado el tiempo, pero voy a tomar por lo menos unos 5 minutos más para redondear esta idea. Esta fue la apuesta con Seldovich, fue la primera de una serie de apuestas, algunas de ellas se hicieron famosas en la prensa, que hizo Kip Thorne con otras personas, otros científicos connotados. Hay una que hizo Kip Thorne con Stephen Hawking en 1974, este es el documento. Vean que en aquel entonces Hawking todavía podía firmar, entonces en la izquierda está la firma de Hawking abajo. No se puede leer muy bien porque, bueno, ya tenía graves problemas de movilidad, pero todavía podía firmar. Pocos años después ya no podía mover la mano del todo. Y entonces aquí la historia es que
toda la obra principal de la carrera de Hawking había estado enfocada en agujeros negros y todavía no estaba totalmente demostrado que los agujeros negros realmente existieran cuando se hizo esta apuesta en 1974. Entonces Hawking dijo, bueno, voy a tomar un seguro. Entonces, sería terrible para mi carrera si resulta que los agujeros negros no existen, pero bueno, por lo menos me habría ganado algo en esta apuesta. Entonces que Kip Thorne, en realidad su carrera también había estado, no sé, dependía mucho de la realidad de los agujeros negros, dijo, bueno, simplemente yo voy a apostar que sí existen. De hecho, bueno, no sé si me debo detener en esto, pero fíjense que la apuesta es de una suscripción de 1 año de la revista Penthouse versus una suscripción de 4 años de la revista Private Eye. ¿Alguno de ustedes vio la película sobre la vida de Stephen Hawking? No se las recomiendo particularmente, por lo menos a los de ustedes que tengan formación en física. Esto motiva una escena que está totalmente fuera de lugar, porque el que quería la suscripción a la revista Penthouse era Kip Thorne, y Kip Thorne es el que es, digamos, es nombre de costumbres tal vez un poco dudosas. Lo que quería Stephen Hawking era una suscripción a la revista Private Eye, que es una revista satírica, política, no pornográfica, digamos, inglesa. Bueno, entonces la escena esa estaba totalmente fuera de lugar en la película. Lo menciono por entretenimiento. Bueno, y ok, entonces esta apuesta era sobre un sistema en particular, un sistema astrofísico llamado Cygnus X1. Entonces la apuesta era que ganaría Hawking si resulta que Cygnus X1 no tiene agujero negro, y ganaría Kip Thorne si resulta que sí tiene agujero negro. Cygnus X1 es un sistema binario. Entonces, básicamente, ahora la gente está convencida de que es una estrella gigante blanca y un agujero negro. Y el agujero negro se está tragando lentamente el material que extrae por gravitación de la gigante blanca. Y de hecho, esta apuesta la concedió, o sea, la ganó Kip Thorne, la concedió Stephen Hawking en 1992. Y ahí ven que en el 92 ya tenía que firmar con la huella digital, ya no podía, hace muchos años ya no podía sostener un lapicero. Ok, como no tengo mucho tiempo y Pepe ya habló un poquito de esto, no me voy a detener en esto del límite de Chandrasekhar y el rango de masas. Déjenme terminar con la historia esta de cómo se extrae tanta energía de un agujero negro giratorio para poder explicar el fenómeno de los quásares, los blazars, este tipo de cosas. Y esto, el término moderno en astrofísica es núcleo galáctico activo, en inglés Active Galactic Nucleus. Y entonces la idea es que en el centro de la galaxia hay un agujero negro enorme, con una masa de millones, incluso de miles de millones de masas solares. Y además un agujero negro giratorio, un agujero negro de Kerr dando vuelta a alta velocidad. Y de aquí se puede sacar una gran cantidad de energía, básicamente por este proceso de Penrose, del que hablamos hace un momento. ¿Cuál es la idea aquí? Y esta es una idea originalmente planteada en 1977 por Blandford y Snajek. Blandford es un astrofísico de origen inglés, pero ha hecho su carrera principalmente en Estados Unidos. De hecho, era profesor en Caltech todavía cuando comencé mi doctorado ahí, hablé con él varias veces. Después se pasó a Stanford. Y la idea, bueno, entonces esta es una versión un poco caricaturesca. Entonces, el agujero negro giratorio tiene esta ergorregión, donde algo que esté dentro de la ergorregión no se puede resistir a seguir la rotación del agujero negro. Entonces, alguien dice, bueno, entonces pongamos dentro de la ergorregión del agujero negro, pongamos un anillo metálico. Entonces, el anillo metálico va a tener que girar. Entonces, conectemos ese anillo a un imán muy grande. Y entonces, ahora tenemos un imán dando vueltas. Entonces, si alguien recuerda las clases de física del colegio, de electromagnetismo de la universidad, si yo tengo un imán dando vueltas, puedo usarlo para generar una potencia eléctrica. Entonces, puedo poner ahí unas bobinas y prender un bombillo, digamos. Entonces, esta es la versión un poco caricaturesca del mecanismo de Blandford y Snajek. Pero la idea es que en estos núcleos galácticos activos está el agujero negro giratorio en el centro, pero hay un disco de material
que está girando, digamos, en un torbellino alrededor, cayendo hacia el agujero negro, y en muchos casos ese disco puede tener un campo magnético importante. Entonces, eso cumple con la función de este imán que está dando vuelta. Entonces, la combinación de la ergorregión del agujero negro giratorio con el campo magnético del disco de acrescencia alrededor del agujero negro puede generar una potencia eléctrica enorme, descomunal. Entonces, esta es la explicación más aceptada para el mecanismo principal por el que está saliendo una gran cantidad de energía del agujero negro giratorio, que explica el brillo descomunal por ejemplo, de un cuasar. No puede ser explicado por procesos estelares como nucleares, como dijo Pepe. Bueno, entonces creo que como ya he durado mucho, tal vez nada más voy a terminar con esto. He dicho varias veces, he mencionado varias veces, soy egresado de Caltech, y uno de los figuras más importantes más famosos, digamos, que ha sido profesor en Caltech es Feynman, que recibió el Premio Nobel de Física en 1965. Y hace no mucho me encontré con esta historia. Alan Lightman es un físico que después también ha escrito, incluso ha escrito novelas, un físico y literato. Fue estudiante doctoral en Caltech de Kip Thorne a principios de los años 70. Y él cuenta esta historia que me llamó la atención cuando lo escuché, que él recuerda claramente, siendo estudiante, que Bill Press y Saul Tilkowski, que creo que eran investigadores postdoctorales jóvenes en aquel entonces, estaban hablando de esto de superradiancia de Seldovich, de este fenómeno de que un agujero negro giratorio puede producir radiación y que puede reflejar más radiación de la que le incide. De hecho, hay una cosa en astrofísica que se llama una bomba, un black hole bomb, una bomba de agujero negro, que es una idea de Press y Tilkowski. La formularon, estaban formulando, digamos, estaban hablando de eso en aquel momento. Y Feynman los oyó hablar de esto, según en la cafetería o en alguna parte. Y entonces dijo, eso me llama la atención porque suena muy parecido a algo que en mecánica cuántica llamamos emisión estimulada. Y hay un argumento termodinámico de que si algo tiene radiación, que si existe radiación estimulada, que es como funciona un láser, entonces también tiene que haber radiación espontánea. Hay un argumento que de hecho se remonta a Einstein. Einstein hizo muchas cosas importantes en su carrera, no solo relatividad general. Einstein de hecho hizo cosas importantísimas al principio de la mecánica cuántica y también de la física estadística, digamos, la termodinámica. Entonces hay un argumento de Einstein de que hay una relación entre radiación estimulada y radiación espontánea. Y entonces Feynman entonces pensando sobre esto, dice cuenta de Lightman, entonces nos siguió a la oficina, a mi oficina, una oficina muy pequeña, estudiante doctoral, y entonces empezó en la pizarra a ver cómo se relacionaba, utilizando este argumento de Einstein, la superradiancia con emisión espontánea por un agujero negro estático. Y al final lo que llegó fue a la fórmula de Hawking para la radiación de Hawking, de un agujero negro estático, un agujero negro de Schwarzschild. Y ya, lo dejó en la pizarra, y dice Lightman que se fue, y después que Lightman volvió al día siguiente y la señora de la limpieza había borrado el cálculo de Feynman, y Feynman no lo publicó, no dijo nada. Que supone, esto fue por lo menos un año antes del artículo de Hawking, sobre la radiación de Hawking, y supone que Feynman vio el artículo de Hawking y dijo, sí, bueno, sí, esto tiene todo el sentido del mundo, pero tampoco intentó de alguna manera decir yo lo había calculado antes, ni nada. Lightman dice que contrario a la idea que uno puede tener de Feynman, dice que ese tipo de cosas reflejaban que él no era alguien que se desvivía por reclamar el crédito por las cosas. No necesariamente no era una persona modesta, pero que el crédito no le importaba tanto como podría uno pensar por otras de sus manifestaciones. Bueno, pero entonces menciono que en esta famosa biografía de Feynman, publicada por James Clegg, dice que Feynman le interesaba todo, básicamente. En algún momento se interesó por la fricción seca,
y se dio cuenta que no se entendía, que era lo que estaba pasando, cuál es el origen microscópico de la fricción seca entre dos cosas, se rozan, algo que no estaba bien descrito a nivel microscópico. También menciona que Feynman trató de entender cómo era que el viento genera las olas en la superficie del mar. Y de hecho, hay una tesis dirigida por Feynman sobre este tema, por Al Gibbs. Algunos de ustedes, si son físicos, les sonará el nombre de Gibbs, porque hay un libro de texto de Feynman y Gibbs sobre la integral de trayectoria en mecánica cuántica. Gibbs escribió una tesis dirigida por Feynman sobre este tema y básicamente no lo lograron resolver. Claramente era porque ellos tampoco sabían lo que Seldovich sí sabía, a lo que aludí hace un rato. Pero bueno, entonces Feynman le interesaban estas cosas y nada más menciono que esto tal vez es un abuso de autoridad que estoy haciendo ahora, porque este es trabajo reciente que hemos hecho, que he hecho yo con mi colaborador polaco aquí en Dansk, que es la fricción seca está asociada con la generación de electricidad estática. Aquí, por ejemplo, hay un video de unos investigadores chinos. Tienen un generador triboeléctrico. Entonces, la fricción seca aquí entre esas dos cosas está generando suficiente corriente eléctrica para prender el reloj de pulsera. Aquí en este caso está dando la fricción entre el disco que está dando vuelta ahí, está dándole potencia a la calculadora. ¿Y cómo es que la fricción seca genera esta electricidad estática? Resulta que también es un problema que no estaba resuelto. Y bueno, nosotros recientemente hemos publicado un artículo en Physical Review Letters sobre esto. Y de hecho, la idea fundamental viene básicamente de la superradiancia de Seldovich y por lo tanto está muy directamente conectada con la termodinámica de agujeros negros. De hecho, una cosa que nos interesa ahora entender, dije que hay ese mecanismo de Blandford-Snarek para explicar cómo funciona, cómo es que un núcleo galáctico activo genera esa gran cantidad de potencia. Y la idea es que entonces, se combina la rotación de la ergorregión con el campo magnético. Entonces eso funciona como un generador, un alternador eléctrico, pero requiere el campo magnético. Fíjense que en este efecto triboeléctrico no hay campo magnético en ninguna parte. Simplemente la fricción está generando una potencia eléctrica, una corriente y un voltaje. Entonces, una pregunta interesante es nuestra explicación es una explicación cuántica. Entonces, si esto puede tener importancia astrofísica, porque tal vez entonces se puede sacar potencia de un agujero negro giratorio sin tener necesariamente el campo magnético en el disco de acrescencia, material que está girando en torno al agujero negro. Entonces, bueno, necesitamos tal vez para hacer una conexión al final con mi trabajo actual, con lo que estamos haciendo ahora y tal vez para enfatizar, tal vez en física todo se conecta con todo y lo que se puede aprender sobre ciencia de materiales, incluso pensando sobre cosas como los agujeros negros. Y ahora sí, como ya estamos muy sobre el tiempo, me detengo. Muchas gracias a los dos expositores. No sé si tenemos alguna consulta acá por Zoom o por el Facebook. La podemos hacer al chat y a los comentarios si existiera alguna consulta. Vamos a darle unos minutitos a ver si viene alguna consulta y si no es que todo quedó muy bien explicado. O quedó tan oscuro que no hay por dónde Sí, siempre hay dos posibilidades, o se entendió todo o no se entendió nada. Quedó tan oscuro como el hoyo negro. Bueno, acá la doctora
Odalisca Britton nos da un comentario: fascinante el tema, me encantaría tener más conferencias de este tipo. Complicado de fijo, pero fascinante. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias por ese comentario. Gracias. Quería comentar que doña Ivonne, Odalisca Britton, ay, perdón. perdón. Muchas gracias por ese comentario. ¿No escucho bien? No, es que estaba viendo si hay alguna consulta en Facebook, entonces está, como el Facebook va un poco, unos segundos atrasados del en vivo, salió como mi voz del Facebook. Ah, fue un eco atrasado. Exacto, exacto. Bueno, no veo más preguntas, consultas, comentarios. Pepe tenía algo que decir, ¿no? Sí, disculpe, sí. ¿Quieres hacer un comentario? No, solamente estaba mencionando que doña Ivonne, que dije que va a cumplir 97 años el mes que viene, ¿verdad? Y todavía sacó hace pocos años sacó un libraco gigantesco, ¿verdad? Pero de esos así que solo levantarlo sobre relatividad general. O sea, esa señora está todavía en plena actividad. Es impresionante. Y sin su teorema del año 52, Penrose no habría podido demostrar Eso yo no lo sabía. De hecho, yo nunca había escuchado de ese Sí, trabajo. claro, porque, a ver, tenía que demostrar que la ecuación era hiperbólica y eso no es evidente. O sea, quiere decir que un sistema de condiciones iniciales permite conocer tanto el pasado como el futuro. Eso no es cierto de cualquier ecuación diferencial. Entonces, ese Sí, teorema... ya dijiste que es distinto en De Sitter. Bueno, en De Sitter, a ver, De Sitter se cumple el teorema. Lo que pasa es que lo que no cumple es el teorema de Penrose, porque se requiere que la superficie de condiciones iniciales sea infinita para que el teorema de Penrose tenga lugar, como es en Schwarzschild. Sin embargo, no es infinita para el espacio-tiempo de De Sitter. Y por tanto no hay ahí, bueno, podría haberlo, pero no hay este hoyo negro. En fin, hay muchas anécdotas. Este señor Bekenstein, que se murió hace relativamente poco, estaba de huésped en casa del doctor Masu Chai-chan, en Helsinki. El doctor Masu Chai-chan nos visitó en Costa Rica el año 14. Y somos viejos conocidos, de vez en cuando le gusta llamar, a veces llama para ahora que no me escuchan, Y un día me llama al año siguiente, fue el año 15, y dice: hoy estoy aterrorizado, se me ha muerto en casa Bekenstein. Se le murió ahí, le dio un ataque al corazón al pobre señor, que ese era el mejor teórico de sus trabajos, inclusive mejoraron lo que había hecho Hawking, ¿verdad? Sobre la termodinámica de huecos negros. Pero en fin, de eso debería comentar Alejandro. El doctor Macaya hizo un comentario, dice que Alan Lightman tiene un texto literario que es una joya, Los sueños de Einstein. Sí, yo leí los sueños de Einstein, que es una colección como de relatos breves, de variaciones imaginarias a la relatividad. Yo recuerdo que yo lo leí con mucho gusto en el colegio. Y creo que también tiene por lo menos una novela que yo no he leído. Pero Alan Lightman bueno, hablando ahora de cosas, de relaciones personales, Alan Lightman fue compañero y es muy amigo de Bob Jaffe. Bob Jaffe es profesor de física en MIT, que estuvo visitando en Costa Rica. ¿Cuándo fue? El año pasado, ¿verdad? Hace poco. Y salimos con él. Hace 2 años, ¿no? Creo que menos. Vino con el hijo. Los dos estaban porque Bob Jaffe
su hijo viene muy regularmente a Costa Rica, porque el hijo de Bob Jaffe es experto en, ¿cómo se llama? La larva de, solo me sale en inglés, caterpillar, la larva de la mariposa, la oruga. Es experto en orugas. Y entonces parece que el hijo de Bob Jaffe viene muy regularmente a Costa Rica por su trabajo, su interés por la entomología. Y en una de esas logró conseguir que su papá viniera. Recuerdo que salimos a cenar con ellos. Pero Bob Jaffe me ha hablado muchas veces de Alan Lightman. Porque Lightman hizo su doctorado en Caltech con Kip Thorne. Y creo que después fue investigador en astrofísica por bastante tiempo. Pero tenía esta vena artística, literaria. Y creo que después ha sido profesor en MIT conjuntamente de física y de literatura, o por lo menos de science writing. Pero sí, es una persona interesante. Y ese libro que menciona don Gabriel de Einstein's Dreams, los sueños de Einstein, es muy entretenido. Lo recomiendo a quien quiera buscarlo. Imaginarse, digamos, la idea es que Einstein se queda dormido y entonces se imagina que, por ejemplo, que la dilatación temporal es tan fuerte que tiene importancia en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasaría si eso fuera así? Si uno pudiera apreciablemente cambiar el ritmo al que corre el tiempo caminando más rápido o montándose en un carro, cosas por ese estilo. Entonces, es una buena recomendación para quien tenga afición por ese tipo digamos, de imaginaciones asociadas con la actividad científica. Tenemos un comentario en Facebook que dice excelente transmisión. Y vamos a ver, ¿algún otro comentario o consulta para ir cerrando ya esta tarde? Y no solo esta tarde, sino este bloque de Hablemos de los Premios Nobel 2020. La verdad que los tres han estado, las tres conferencias han estado excelentes. Hemos aprendido mucho, de verdad, muchas gracias por compartir, ¿verdad? Todo el conocimiento y compartir ciencia con la sociedad. Bueno, ha sido un gusto y un honor, definitivamente, colaborar con esta iniciativa. Digo lo mismo. Muchas gracias. Entonces, bueno, si no hay más consultas, a ver, dice, ¿podrían repetir el nombre del libro? Gracias. Ok, sí, el autor es Alan Lightman, Alan A-L-A-N, Lightman L-I-G-H-T-M-A-N. De hecho, un nombre interesante para alguien que haya doctorado en teoría de la relatividad. Quiere decir, el hombre de la luz. Pero no es un seudónimo literario, es su verdadero nombre. El libro se llama en inglés Einstein's Dreams, en español. No sé si está traducido al español, no, puede ser que sí, no lo sé. Sería Los sueños de Einstein. Sí está traducido al español y me encontré una copia en la Librería Internacional. Excelente. Don Gabriel, cuéntenos un poco, dado que la audiencia está interesada. No, ya Alejandro dio un ejemplo. Son varias historias cortas, cada uno un sueño durante el tiempo que está Einstein trabajando en sus grandes teorías. Y sí, tiene una, por ejemplo, ¿qué pasaría si en la vida cotidiana el tiempo se dilatara? Otro de los sueños es que el tiempo corre diferentemente según la altura a la que uno está sobre el nivel del mar. Entonces, si está muy alto, el tiempo corre más lentamente. Entonces se crea una clase privilegiada que vive en las alturas cada vez más alto, puesto que el tiempo le corre más lentamente y los pobres mortales vivimos abajo, donde el tiempo corre rápidamente y se acaba nuestra vida más rápidamente que la de los otros que viven arriba. Y así tiene varios.
De hecho, ese efecto existe en la relatividad general, que la gravedad genera una dilatación temporal también, no solo la velocidad. Pero claro, evidentemente es muy, muy, muy pequeño. Uno de los grandes, no lo mencionó tal vez Pepe, pero algo que pasó en relatividad general en esos años donde no pasó mucho, fue el experimento de Pound y Repka, donde lograron corroborar experimentalmente eso, de que el tiempo pasaba, ¿cómo es? Siempre se me enreda la dirección, pasa más, sí, más rápido abajo que arriba. Y ahí ese experimento lo hicieron en Harvard, mandaron una señal electromagnética del sótano al cuarto piso. Entonces, era suficientemente preciso que se podía ver la diferencia en cómo estaba corriendo el reloj en el sótano que en el cuarto piso del edificio de física. Pero claro, es un efecto muy, muy, muy pequeño. Eso explica por qué están tan de moda las grandes torres de apartamentos. Ahora todo tiene sentido. Sí, creo que no, esa no es la verdadera explicación. Pero es un efecto, sí existe ese efecto. Pero me gusta más. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos esta semana, no solo hoy, especialmente hoy, por supuesto, pero toda la semana. Muchísimas gracias a los conferencistas y bueno, nos veremos. Ya con esta es nuestra clausura del año, es nuestra última conferencia del 2020, entonces nos veremos en conferencias de la Academia Nacional de Ciencias el próximo año, en el 2021, y bueno, que tengan una muy buena tarde.